A nivel carrosario más cerca. Bueno, se lo anunciamos previo a la pausa. Nuestro invitado hoy es Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones públicas. No es que él compra nada, por cierto, porque ya me escribieron. No, él no compra ni vende nada. Ahora él vela, o su institución vela, para que toda compra y contratación que haga el gobierno dominicano se ajuste a la norma, se ajuste a la ley. Muy buenas noches, señor Pimentel. Bienvenido a Más cerca de. Muy buenas noches, el placer es mío tener la oportunidad de conversar y dialogar sobre un tema de tanto interés para la sociedad dominicana como son las contrataciones públicas de bienes, servicios y obras. En ese sentido, señor Pimentel, se ha anunciado que mañana usted o alguien, ¿verdad?, de la institución que usted dirige, va a ir con un fajo de documentos donde hay evidencias supuestas respecto a casos irregulares en INAIPI, en Plan Social, entre otras instituciones. ¿Qué va a llevar compras y contrataciones realmente mañana a la Procuraduría General de la República? Nosotros hemos señalado desde el primer día que asumimos la función en la Dirección de Contrataciones que todos los casos que tengamos la oportunidad de conocer, de analizar, en los cuales entendemos que nuestras competencias pueden ser desbordadas y que será necesario pues solicitar y apoderar al Ministerio Público para que pueda profundizar en la investigación. Ciertamente mañana vamos a la Procuraduría General de la República a llevar 3 casos que tienen estas características y que el Ministerio Público sí tiene las competencias para profundizar en la investigación. ¿Cuáles son los tres? Mañana daremos más detalles de cada uno de estos casos, los hechos y los montos involucrados. Pero ya hablamos de 2, pues ya díganos el tercero. Social. El tercero, ¿cuál es? 3 casos vamos a entregar mañana a la Procuraduría. Porque dígale, Carlos, que usted no quiere matar la noticia de mañana. Pero ya sabemos 2. Pero bueno. Se ha filtrado la información de que son INAIPI, Plan Social de la Presidencia. Sí, pero falta otro. Sí. Hay un tercero. ¿Cuál es el tercero? Hay otras también tareas que estamos desarrollando de la Dirección de Compras y Contrataciones. Pero no nos cambie así, no nos lo cambie así. ¿O de qué montos estamos hablando? ¿Un monto sospechoso? Mañana vamos a tener la información. A veces los montos no son los relevantes, sino los hechos, los entramados, cómo las contrataciones públicas pues, han servido en el país para el derroche, para el despilfarro. ¿Va Carlos Pimentel personalmente? ¿Quién le recibirá en la Procuraduría? Es correcto, estaremos personalmente en la Procuraduría y estaremos recibidos por los fiscales que designen para esos fines. Bien. Carlos, ustedes, veo una nota en el grupo que ustedes han creado como institución para facilitar las informaciones a los periodistas, y ustedes en una de sus notas resaltan que están trabajando en acortar los tiempos de pagos de proveedores del Estado. ¿En qué consiste eso? Mira, esa es una acción a la cual le estamos dedicando mucho esfuerzo y que la hemos colocado dentro de nuestras prioridades. Las instituciones del Estado no pueden seguir contratando bienes y servicios y que estas contrataciones, luego que los proveedores pues entregan el bien o servicio, pues el Estado dure tanto tiempo para pagar. Y eso de hecho encarece. En algunos tiempos 2, 3 meses, 4, 5, 6, hasta un año. No solamente que encarece, sino que también pues dificulta que las pequeñas y las medianas empresas puedan tener un interés en contratar con el Estado, claro, porque no resisten esperar 2 o 3 meses. El Estado dominicano debe pagar a tiempo, debe pagar bien. ¿Por qué el Estado hasta hoy a veces... Porque en el pasado gobierno recuerdo que se puso de moda la certificación del dinero. O sea, si yo era proveedora del Estado, por ejemplo, en materia de publicidad, cuando se me otorgaba el contrato, me daban una certificación de que había dinero para pagar ese rubro, en este caso publicidad. ¿Por qué con el dinero certificado no te pagan a tiempo? Ese es un mandato de la ley 340.
los procesos de contratación se inician con una certificación de apropiación de presupuesto. Y esa es la pregunta que nos hemos hecho. Si hay una apropiación de recursos, se supone que no hay razón para no pagar inmediatamente se entrega el servicio. Nosotros estamos identificando distintas razones por las cuales se retrasa. Puede haber aspectos de tipo institucional, falta de coordinación entre las instituciones del Estado, pero también sabemos que es una modalidad también sobre la cual hay altos riesgos de corrupción, porque muchas veces dilatar los pagos se puede convertir en un mecanismo de extorsión a los proveedores para que estos entonces se ven en la necesidad de gestionar su pago por todas las vías y ahí viene entonces la extorsión y el soborno. Eso también lo sabemos, además de los aspectos de orden institucional que hemos estado identificando. Y hay que señalar que con relación a este aspecto, pues hemos estado en conversación tanto con la Contraloría General de la República y con las distintas entidades del sistema de administración y financiero del Estado, de forma que podamos identificar dónde están los nudos y dónde están las posibles soluciones. En un país impactado por la pandemia, entendemos que el apoyo, la colaboración, generar confianza entre los proveedores del Estado, sobre todo la pequeña y la mediana empresa, será fundamental, que son el 96% más o menos de los inscritos en el registro de proveedores. Y sabemos que una de las razones que desmotiva para contratar con el Estado tiene que ver con los tiempos de pago y eso, por eso lo hemos identificado y lo tenemos dentro de las prioridades. ¿A cuánto querrían ustedes o haría un esfuerzo para bajar esos pagos? Nosotros nos estamos planteando que 45, 60 días es un tiempo prudente, razonable y que es posible también. Entendemos que es posible y vamos dando los pasos en esa dirección sobre la base de esa amplia coordinación con los demás. ¿Y qué mecanismos se podrían establecer para que esos pagos surjan, se realicen en 45 días? Bueno, como hemos señalado, intervienen distintas instituciones. Una de ellas es la Contraloría, con la cual debemos estandarizar los mecanismos de verificación de los expedientes de contrataciones, de forma que exista un único criterio y que la verificación de los expedientes vinculados a las contrataciones que se hacen en las unidades de auditoría, que es el volumen mayor, puedan estar regidos por un criterio estándar y que no lo dejemos a la discrecionalidad de un auditor y otro. Esto puede ayudar a que los expedientes, luego que son verificados y que continúan su curso para generar un pago, pues cuando lleguen a la Contraloría, pues la revisión de esta que se hizo previa, no se tenga que hacer un chequeo nuevo y probablemente buscar otros requisitos y tener que devolver el expediente. Pero un elemento importante es medir también, o sea, medir los tiempos que están durando las instituciones para pagar y poder tener alerta temprana en ese sentido y conocer las razones por las cuales no se ha realizado el pago. Estamos partiendo que los procesos de contratación inician con la planificación y debe terminar cuando se realice el pago. Mientras no se realice el pago, las contrataciones, su proceso todavía está pendiente. En otro orden, y esta es una pregunta que nos la escriben por nuestro WhatsApp, me dice una persona que está participando en un concurso que se está llevando a cabo en el INVI, Instituto Nacional de la Vivienda, y que ese concurso por la vía en línea, de manera virtual, se ha pospuesto en 8 ocasiones y el gobierno lo que tiene son 2 meses y algo, ¿verdad? Entonces, 60 días. Me dice, se ha pospuesto en más de 8 ocasiones y en principio ellos te tienen que autorizar para que presentes tu oferta. O sea, no está abierto como ocurre en otras instituciones públicas. ¿Ha tenido, además de esta pregunta o queja, otras situaciones con el INVI respecto? Este es el concurso para reparar casas y demás. Sí. Bueno, ustedes saben que ese proceso en una oportunidad, pues la dirección lo suspendió y lo suspendió hasta tanto el INVI pudiera incluir en los pliegos de condiciones, excluir en los pliegos de condiciones disposiciones que
tenía prevista que, de acuerdo al órgano rector, limitaba la participación de pequeñas y medianas empresas por los montos que estableció. Exacto. Inmediatamente el INVI pues logró e incluyó todas las recomendaciones que le hicimos a los pliegos de condiciones. Este proceso continuó. Ciertamente en el portal transaccional ha sido más lento el proceso porque hay más de 500 proveedores que están participando en ese proceso. Un proceso nunca visto en la historia del portal transaccional, la cantidad y el interés de ofertar. Y además, como es un proceso que está notificado y un proceso que va dirigido a todo el territorio nacional, pues ciertamente ha tenido esas características. Nosotros estamos dando seguimiento de cerca a ese proceso. Pero no han visto ninguna irregularidad mayor. No hemos visto irregularidades. Lo que hemos visto en los pliegos de condiciones ya fue atendido por el INVI. Ya más de 500 proveedores presentaron oferta. Ellos están en la etapa de apertura, que es de estricta y única responsabilidad de esa institución. Y nosotros como órgano rector, pues estamos atentos a ese proceso y a cualquier pues información que puedan tener quienes están participando. En ese sentido, señor Pimentel, algunas personas me han dicho que en algunos concursos, en algunas licitaciones, el pliego de condiciones que hacen las entidades públicas que organizan esto está como un poco divorciado de la realidad. Y alguien una vez me habló, por ejemplo, de agricultura. Me dijo, es que para hacer un camino vecinal, que es muy elemental, están pidiendo fianzas altísimas, seguros, y bueno, me mandaron el documento, es de 23 páginas. Entonces me decía 23 páginas con una serie de condiciones para finalmente mover una tierra. Y decía que no había proporción. ¿Eso es así? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Bueno, ciertamente, Aníbal, y tú conoces muy bien que desde el año 2006 hasta la fecha, las contrataciones públicas en la República Dominicana ha sido una modalidad para favorecer allegados, miembros del partido, miembros de grupos económicos, proveedores preferidos. Y como bien tú sabes, desde el 2006, pues los pliegos de condiciones se han utilizado para dirigirlo a proveedores específicos. Por eso en la dirección de compras encontramos alrededor de 200 casos pendientes y archivados, los cuales hemos ido conociendo y hemos ido tomando decisión. Al día de hoy, 93 casos. Pero además hay que señalar que una de las primeras medidas que tomamos desde la dirección, por esa preocupación que acabas de expresar, que es muy cierta, es establecer un instructivo de cuál es el contenido que deben tener los pliegos de condiciones. Y el desarrollo que hemos hecho de un monitoreo activo busca precisamente que los pliegos de condiciones no incluyan disposiciones que sean excluyentes o disposiciones que impidan la participación o disposiciones que van dirigidas para algún proveedor de manera específica. O sea, hemos señalado que los pliegos de condiciones son la base del proceso de contratación y este debe tener unas características y hay un documento estándar de pliego de condiciones que desde el órgano rector se ha elaborado y recientemente pues un instructivo. Y eso es muy importante. ¿Podríamos esperar que se simplifiquen los pliegos de condiciones en sentido general? Bueno, no tanto que se simplifiquen, porque cada proceso tiene su característica y lo que el bien o servicio que quiera contratar la institución es la que va a indicar lo simple o lo complejo que pueda ser el pliego de condiciones. Lo que el pliego de condiciones no debe servir para dirigir una contratación específica. El pliego de condiciones no puede ser tan específico que te esté indicando casi el proveedor que va a ser, o el pliego de condiciones no puede tener unas limitaciones que no permitan una amplia participación. Entonces, la mayoría de los casos vinculados a las contrataciones en la historia del sistema de contratación de la República Dominicana, del 2006 a la fecha, pues se han utilizado los pliegos de condiciones para ese conjunto de características. O no vamos a olvidar esas llamadas procesos de exclusividad o de proveedores únicos
que en realidad no cuentan con la debida justificación para hacerlo. Entonces, bueno, eso ha sido parte de ese proceso de utilizar las contrataciones para beneficios particulares. Carlos, ustedes no sé si ustedes están desarrollando algún tipo de investigación en torno al sobrino del canciller que le fue retirado el proceso de entrega de servicios a través de su empresa Waterloo Enterprise. Eso generó todo un escarceo, todo un cuestionamiento al señor canciller de la República. ¿Ustedes han generado alguna investigación en ese sentido? Sí, está en el portal de contrataciones públicas. Hay un informe pericial con relación al histórico de contrataciones de esa empresa, no solamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino también con 18 instituciones del Estado Dominicano. De acuerdo a nuestros registros, esa empresa no ha tenido contrato de modalidad de licitación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Básicamente lo que registramos son contrataciones debajo del umbral y además procesos de compras menores. Esta empresa tiene relaciones contractuales con el Ministerio de Relaciones Exteriores desde el año 2018. En el año 2020 se registran 3 contratos. De estos 3 contratos, uno, el último del 14 de septiembre, que es el que conduce a que el ministro suspenda la relación de esa empresa con el ministerio. Ese informe está en nuestra página, hay un informe pericial que hemos hecho del histórico de la relación de esa empresa con entidades del Estado, que son 18, y el histórico de relaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 2018 hasta la fecha. Carlos, buenas noches. Primero, disculpa por conectarme un poquito tarde. El caos de la ciudad de Santo Domingo hace que uno llegue a estos puntos. Carlos, ¿qué ha ocurrido con el caso del senador de la provincia María Trinidad Sánchez? Que se había dicho que él no podía ser proveedor del Estado por ser senador, según lo que establece la ley, pero que él atribuía que él podía continuar siendo proveedor del Estado partiendo de que él era proveedor único. ¿Qué dice la ley con relación a estos parámetros y el senador? Bueno, que tiene su registro de proveedores suspendido porque el senador tiene... Es decir, que el senador no puede continuar siendo proveedor del Estado. La ley 340, en su artículo 14, establece que los diputados, senadores, entre otros, no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado. Independientemente de eso, la Constitución de la República establece que la función del legislador es incompatible con cualquier otra función, entre ellos la de ser proveedor. Yo no sé de dónde sacaron la argumentación de proveedor único. Eso es una argumentación que dio él, que él, por ser un distribuidor exclusivo de medicamentos, que solo él tiene la representación en el país, eso le permitía que él sea y que se mantenga siendo proveedor del Estado, aún la ley dicte lo contrario. Lo prohíbe. Bueno, eso es un nivel de argumentación que no lo entendemos. Me parece que es una interpretación incorrecta de la ley, y por eso pues el senador tiene su registro de proveedores suspendido desde hace ya más de una semana. Y bueno, y vamos a seguir cruzando base de datos. Vamos a seguir una cosa, cruzando información para identificar todos los funcionarios que estén en el régimen de incompatibilidad, y los que estén en el régimen de incompatibilidad que establece la ley, se va a seguir suspendiendo su registro de proveedores. Van alrededor de 120 funcionarios. Carlos, ¿y qué ocurre con funcionarios? Por ejemplo, el propio caso del senador, que él tiene contratos vigentes, pero se le suspende el registro de proveedor. ¿Qué ocurre con esos contratos que ya se han firmado? O le sumo a eso, don Carlos, disculpe, solo le sumo, nombran mañana a Dari Terrero funcionario público. Pero ojalá Dios y Abinader te oigan. Es un ejemplo.
un ejemplo. Entonces, Dari, hasta hoy, que no era funcionario público, tiene una empresa y es suplidor del Estado. ¿Qué pasa ahí? Bueno, tienen que terminar esos contratos y no pueden volver a contratar nuevamente con el Estado. Es decir, tienen que rescindir los contratos. No, hay compromisos. Si hay compromisos de pago, eso es otra cosa. Ya entiendo. Pero en el país tenemos que empezar a hacer cumplir lo que establecen las disposiciones normativas. Eso está y existe un claro conflicto de interés y la ley es muy clara, quiénes pueden o no contratar con el Estado. Entonces, simplemente lo que hemos hecho es hacer cumplir lo que dice el artículo 14 de la ley y no hemos terminado todavía, no hemos terminado. Seguimos identificando funcionarios. Si están en el registro de proveedores, se le van a suspender. Se habló de 120, pero solo 120, o sea, cuando digo hasta este momento, senadores, diputados, presidentes, directores de muchas instituciones, ministros. ¿Cuáles? No, o sea, cuando hablamos de 120, yo le decía si eso no es poco para el universo de... Yo creo que son muchos, porque el hecho de identificar 120 funcionarios como proveedores del Estado son muchos. Yo prefería no identificar ninguno. Hasta ahora, el proceso de verificación lo concluimos en el ámbito municipal, alcaldes y regidores. Concluimos el proceso de verificación a nivel del Poder Judicial. Actualmente estamos en el proceso de verificación de diputados y senadores, pero mientras estamos en este proceso de verificación de diputados y senadores, pues se aireó públicamente que un senador era proveedor del Estado. Lo identificamos y se procedió a suspender su registro de proveedores. De igual manera pasó, no hemos todavía avanzado en los funcionarios designados y electos del Poder Ejecutivo. Mientras eso pasaba, se registró el caso de la ministra de la Juventud. Entonces, bueno, se procedió y se le suspendió. Pero seguimos haciendo esos ejercicios de cruzar los funcionarios con la base de datos del registro de proveedores para identificar esas incompatibilidades. Don Carlos, rectificando, entonces, si yo tengo un contrato previamente firmado antes de ser nombrada como funcionaria, yo puedo concluir mi contrato. Si el contrato vence en el 2021, yo puedo concluir mi contrato y no es eso. No estamos hablando de contratos que vencen en el 2021. Okay. Estamos hablando de contratos que es para la entrega de un bien o servicio. Se entregó el bien o servicio, usted recibió su pago. No estamos hablando de contratos permanentes, porque esa es otra práctica que hay que extirpar en el país, de que ahora quieren buscar entonces el bajadero de tener adendos, hasta llegar al 2020. Al infinito y más allá. No, eso no. Okay. No le busquemos esa salida, no seamos tan creativos. Es que, por ejemplo, don Carlos, ¿qué ha pasado? Dari, la ultiminga. Por ejemplo, señor Pimentel, para entenderlo mejor, si usted me contrata a mí para una campaña publicitaria, entonces lo que me permite la ley es terminar esa campaña publicitaria solamente. Si usted fue contratado antes de ser funcionario público, termina su campaña y le termina su pago. Okay. Por el tiempo que implique ese contrato. Puede ser un mes o quizás un año. Bueno, pero a veces entrega el servicio. No, porque estamos hablando de una contratación de servicio, es una cosa. Servicio distinto. Y la entrega de un bien es otra. Okay. Sí, lo que pasa es que cada caso tendrá sus características y tendrá su tratamiento específico. Okay. Don Carlos, ¿a qué ha pasado con los documentos que se entregaron en Procuraduría General de la República relativo al tema de los 11,000 millones, del pago de los 11,000 millones de pesos a los suplidores de asfalto, que no hemos vuelto a saber del tema luego de que ustedes depositaran los documentos? Bueno, está en manos de la Procuraduría eso ya creo que es una pregunta que debe dirigir a esa institución. Bueno, pues Dari le ha dado la ultiminga. Así que gracias a Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, que nos ha acompañado en esta noche en Más Cerca y ha dado mucha luz, porque usted se habrá dado cuenta que para mucha gente la ley que sustenta su posición es nueva, aunque es una ley vieja, buenísima, pero parece como que nunca... No, pero nuevo para algunos.
nunca como que se ejecutó. Por ejemplo, en el pasado gobierno, el hermano del presidente de la República era suplidor del Estado y habían o hay todavía, no sé, ciertas exclusividades, por ejemplo, para suministrar asfalto, entre otras particularidades, la Cemente. Entonces, uno dice, ¿era que en ese momento la ley no existía, señor Carlos? Por eso es que mucha gente se sorprende con las cosas sencillas, porque lo más sencillo es pues suspender un registro de proveedores de una persona que está en el régimen de compatibilidad. Eso es lo más sencillo, no importa que sea un ministro, que sea un director, que sea un diputado, un senador, y de las cosas sencillas nos vamos a ir acercando al cumplimiento de la ley y sobre todo para que las contrataciones públicas puedan servir para el desarrollo, que debe ser el objetivo fundamental de esta. Mientras atendemos pues los dispendios y atendemos las desviaciones que podamos registrar. Y para eso vamos pues afianzando un mecanismo potente de prevención y monitoreo activo para evitar situaciones en el futuro. Y orientación, Carlos, a los amigos del PRM, que no se dejen llevar de los compañeritos del PLD, que le están dando, son muy creativos y le están dando mucha idea. Bueno, gracias a Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones. Seguimos con Más Cerca en esta noche. A nivel Rosario, más cerca.